Hola, ¿cómo están? El tratado New START entre Estados Unidos y Rusia fenece a principios del 2026. Sí, el próximo año. Este es el último acuerdo vigente de control de armas estratégicas entre ambos países. Su disolución no solamente podría eliminar los últimos límites formales entre los arsenales nucleares de ambas potencias, sino también podría marcar el fin de una era de acuerdos. ¿Qué tanto estuvo este punto sobre la mesa en la cumbre de Alaska que ha pasado desapercibido? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. Putin y Trump. Vamos a revisar lo que se ha conocido de esta cumbre celebrada en Alaska. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar con los colores de la bandera de ambos países. Hay que recordar que tras haber finalizado esta cumbre en formato 3-3, que duró casi 3 horas, el mandatario ruso estuvo acompañado, recordemos, por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov, mientras que el presidente Trump llegaba a este encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. Durante la conferencia, o en este caso declaración conjunta que brindaron ambos presidentes, destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y de respeto mutuo, es decir, un lenguaje absolutamente técnico. Anunciaron avances, pero no aclararon en qué puntos coincidieron. En cuanto al tema central de la paz en Ucrania, el presidente ruso expresaba que se deben abordar las causas profundas, un aspecto que además tuvo la oportunidad de explicarle a Donald Trump, lo que desató el conflicto al este de Europa, y tomar en cuenta todas las legítimas preocupaciones de Rusia, así como restablecer un equilibrio justo en el ámbito de seguridad para Europa y el mundo. El presidente de Estados Unidos, por su parte, decía que no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo, y expresó que los acuerdos se convierten en un punto de referencia no solo para resolver el problema ucraniano, sino que también para marcar el inicio de la restauración de unas relaciones pragmáticas y empresariales entre Rusia y Estados Unidos. Todo esto, dijo Trump, lo voy a informar a Zelensky y también a la Unión Europea. Vamos a sumar otro dato clave que ha pasado casi desapercibido en el marco del desarrollo de esta cumbre. Es este tratado, el Tratado de New START, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia para la reducción y limitación de armas nucleares estratégicas ofensivas, firmado en 2010. Fue extendido en 2021 por 5 años, expirando en febrero de 2026. Ambas partes se comprometen a reducir sus fuerzas nucleares hasta 700 portadores. Estamos hablando de 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores. Sin embargo, Moscú suspendió en febrero de 2023 su participación en el pacto debido a que Washington destruyó la base legal en materia de control de armas y seguridad. Ante estos hechos, las autoridades rusas han expresado que la reanudación de la participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido también como el New START, sería posible solamente cuando Estados Unidos ponga fin a su hostilidad, no solamente en amenaza por el despliegue de la OTAN, sino también para el resto de la humanidad. Este es un punto clave. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde Brasil nos acompaña Bruno Lima, politólogo, experto en análisis internacional. Bienvenido al Mapa de Telesur. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por recibirme. Ya te veo. Bruno, quiero puntualizar en este aspecto. Ya lo decíamos, el New START, un tema que además a luces saltaba en medio de esa declaración entre el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cuando Trump confirmaba, debo conversar con la OTAN, debo conversar con Volodymyr Zelensky y debo poner sobre la mesa lo que se ha avanzado en este primer encuentro, así lo destacaban ambos mandatarios desde Alaska, para garantizar la seguridad. Y no es casual que muy temprano, también a través de su red Truth Social, decía Trump, debemos evitar un desastre nuclear. ¿Crees que este es uno de los puntos claves de esta cumbre, tomando en cuenta además lo que se avisora con los siguientes pasos y escenarios? Mira, en principio sí. Yo insisto, ¿no? Capaz que sea una consigna, puede sonar poco científico, pero nosotros sabemos que, como latinoamericanos, que los gringos no son de fiar y Trump aún menos. Pero creo que lo que está ocurriendo en este momento es que en el frente ruso Trump está dejando el espacio que la Rusia tiene
de legitimidad de defender su frontera terminal, que sería en la Ucrania, la Ucrania, la Rusia de frontera, y evitar un conflicto directo si la Ucrania entra a la OTAN. Y creo yo que la agenda europea es al revés. Es forzar una situación de la Ucrania en la OTAN, como hizo con Polonia, y garantizar una tensión en el frente al eje de la Unión Europea. En ese sentido, hay tensión mayor hoy por hoy entre la Unión Europea y Estados Unidos que entre la cumbre de Trump y Putin. Yo vería por este ángulo, más o menos. Ese es el punto de vista, Bruno Lima. Quiero sumar también al análisis a Fabricio Casari, experto en temas geopolíticos y también de seguridad. Fabricio, qué placer tenerte en el mapa de Telesur. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El gusto es mío, Paula. START es este acuerdo nuclear el único que se mantiene, digámoslo así, algo vivo entre ambas potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia. Uno de los temas cruciales que genera preocupación para la humanidad, pero que sin embargo, no ha frenado el avance tecnológico que ha tenido Rusia y que hemos visto, sobre todo en el campo de batalla con Ucrania, para desnazificar y desmilitarizar la región del Donbass. ¿Qué representa este punto dentro de esta cumbre, de esta negociación, que creo que es clave? ¿Cómo lo ves? Exactamente, es clave, porque Trump no negocia hoy con Rusia por una hipotética voluntad de paz, sino que lo que ha enseñado ese conflicto es una capacidad militar de Rusia poderosa. Estamos hablando de un conflicto donde Rusia pelea con 31 países, más Ucrania, es decir, un total de 32 países. Pelea en la esfera diplomática, comercial y de política con más de 52 países, que es todo el occidente colectivo, si así se le puede llamar todavía. Es decir, que la capacidad de resiliencia, de crecer y de vencer en el campo de batalla rusa responde no solo históricamente a la que se conoce como una capacidad rusa de mover pie en el terreno guerrero con mucha habilidad. No se le conoce una guerra perdida en toda su historia, sino que un avance tecnológico particularmente fuerte que permite hoy al presidente Putin, digamos que dejar entender lo que ya preguntó una vez. Yo no sé si se acuerdan cuando hubo el primer lanzamiento de un Orenchik ruso, con gran miedo por parte de todo Occidente, que no sabía ni de dónde había llegado, y con tantas amenazas de volver a meter sistemas defensivos como Patriots, como otro, y el presidente Putin me dijo: yo lo desafío a que pongan todo, decidan cuándo, pongan todo lo que tienen que poner y nosotros atacamos y vemos si lo logran. Esto así es en realidad. Es decir, desde un punto de vista tecnológico, los Estados Unidos se encuentran por primera vez en su historia un país que está en capacidad de hacerle frente. Los Estados Unidos no hacen guerra por gusto, hacen guerra porque ganan haciendo guerra. Cuando se dan cuenta que pierden haciendo guerra, se retiran. Y es precisamente lo que quiere hacer Trump. Pero no quiere parecer como el que se rinde, no quiere parecer como la verdad dice, es decir, que otra derrota más de los Estados Unidos y de su grupo de amiguitos de Occidente. Y entonces está buscando la manera para salir de ese conflicto sin resultar el perdedor, echarlo todo encima a Zelensky y a los europeos. Y sobre ese eje que nos dice Fabricio Casari, le pregunto a Bruno. Bruno, ¿qué estará dispuesto a negociar Volodymyr Zelensky? O en realidad la pregunta correcta sería, ¿qué le queda para negociar? Bueno, esa es la pregunta que también yo te confieso que en otros medios amigos me han hecho hoy por hoy y no supe contestar de forma contundente. Creo que la oferta de Washington es un examen, es una vergüenza, porque le están diciendo: usted me paga con minerales y tierras raras y yo sigo financiando una explotación mineraria de tu territorio y vos dejas el 20-22% de zona securitaria para Rusia, porque nadie les dijo, Washington dijo, pero ahora dijo, nadie dijo a Kiev que podría asesinar a 9.000 rusos étnicos y perseguir sindicalistas durante una década, pero lo hicieron.
La otra situación es que quiere la Unión Europea con Ucrania hoy por hoy. Uno no entiende. O entonces ellos quieren una guerra para generar una economía de guerra y fomentar su propia industria, pero tampoco porque el rearmamento europeo está comprando parque bélico, parque de guerra de matriz estadounidense. Por lo tanto, creo que Zelensky puede ofrecer las tierras raras y minerales a Trump, pero va a exigir un recuo territorial de Rusia, que cosa que con mucha sinceridad no creo que va a obtener. Pero no sé hasta qué punto puede hacer una carta de negociación, Bruno, porque la mayor cantidad de tierras raras hoy están en control de la Federación Rusa con el avance que ha logrado en el terreno. Así que pocas posibilidades tiene el presidente Volodymyr Zelensky. Agradecer a Bruno Lima por habernos acompañado con su análisis. Marquemos una pausa. Regreso. Analicemos los otros escenarios. ¿Qué está en juego en medio de esta negociación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump? Lo vamos a revisar y analizar con Fabricio Casari, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Trump publicaba esto temprano. Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea. Este era el post que publicaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si el presidente de Ucrania pudiese poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si lo desea, decía en este post el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Recuerden cómo empezó todo, decía Trump, no se puede devolver Crimea, que Obama cedió hace 12 años sin disparar un solo tiro, y nada de que Ucrania se una a la OTAN. Hay cosas que nunca cambian. Agregó de igual manera, subrayando que las declaraciones de Zelensky de que Ucrania no reconoce Crimea como parte de Rusia son muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia. Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años? Cuando le fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro, se pregunta Trump. La zona también albergó durante muchos años, antes del relevo de los expresidentes Barack Obama, importantes bases de submarinos rusos. Son declaraciones incendiarias, como las de Zelensky, las que están dificultando tanto el arreglo de esta guerra y no tiene nada de qué presumir. Una declaración tajante que está tensionando el momento de un encuentro que podría definir o no la resolución del conflicto al este de Europa. ¿Quién sale victorioso en todo esto? Lo vemos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ahí ven lo que se ve de fondo, el Ártico. Por otro lado, Ucrania con su bandera. Para Rusia, el Ártico es una región estratégica, vital, clave para su economía a través de sus abundantes recursos energéticos. Hay tierras raras también allí, con su papel como potencia militar y la expansión de su ruta comercial. La ruta del Mar del Norte. La estrategia rusa en el Ártico busca asegurar su soberanía sobre recursos, fortalecer también su presencia militar y expandir el transporte marítimo, especialmente en el contexto del cambio climático y la mayor accesibilidad de la región de Estados Unidos. Ese país, Estados Unidos, sigue ambicionando el Ártico. Es una ambición además imperialista de anexión, enfocada en una estrategia de seguridad, la gestión de recursos, las rutas de navegación y la disuasión de competidores como Rusia y, escúchese bien, China. Fabricio Casari sigue con nosotros en este análisis. Otra clave, Fabricio, el Ártico. ¿Podrá haber un cambio entre el Ártico y Ucrania? Una pregunta descabellada quizás del mapa hoy sobre la mesa, pero esto podría ayudar a entender lo que estaría dispuesto a negociar Rusia o lo que estaría dispuesto a negociar Estados Unidos. ¿Qué nos dices? Ártico es una pieza importante en las relaciones bilaterales. Recordemos que es el punto donde casi se tocan
Estados Unidos con Rusia. Y hasta que no se vendió, fue parte de la Alaska completa de territorio ruso. Y es el derretirse de alguna parte de Groenlandia está permitiendo la navegabilidad de esa zona con un resultado extraordinariamente grande de posibilidad de desarrollo económico, comercial de esta misma área del mundo que, como tú justamente decías, está muy rica de tierras raras, por no decir además que fuentes energéticas. El Ártico es casi simbólicamente el lugar donde se entiende que Rusia y Estados Unidos tienen mayor interés en no dañarse el uno con el otro en la perspectiva de una capacidad de gobernanza global que no enfrentarse de forma dura. Estados Unidos se entiende el Ártico, sí, exactamente, como la posibilidad de ganar aún mayor espacio, de ganar aún mayor influencia y de seguir con su política imperial, pero saben perfectamente lo saben, que Kaliningrad está ahí a recordarle donde es mejor no jugar con eso. Ya Rusia dio suficientes demostraciones de tomar muy en serio la cuestión de su seguridad y de su libertad de maniobra. Creo que el Ártico puede ser un punto, sí, donde se puede medir un poco más de muslos por parte de los dos países, pero quizás un punto donde puede partir el diálogo entre los dos gigantes. Ese diálogo es tan necesario porque en cualquier lugar del mundo tú puedes irte a buscar una pelea indirecta con Rusia, pero no frente a su casa. Entonces creo que Trump, que es muy interesado, recordemos que desde el primer día que fue nombrado, anda hablando de Groenlandia, ¿no? Que es muy interesado en buscar manera de enriquecer aún más los Estados Unidos con esa parte del mundo, es precisamente el mismo Trump que sabe que en esa parte del mundo particularmente hay que respetar la doctrina de seguridad nacional rusa y la libertad de explotación de los recursos que tiene Rusia, al igual que la parte donde están los Estados Unidos. Es decir, que casi simbólicamente un 38 paralelo entre los dos países. Y esto tiene que ver además con los futuros escenarios. ¿Qué se viene de aquí en más? Me gustaría compartir por ello contigo y nuestros televidentes nuestra leyenda. Péter Szijjártó es el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría y esto es lo que posteaba muy temprano a través de su cuenta en X ante lo que había hecho Kiev contra su oleoducto. Esta no es nuestra guerra, decía, no tenemos nada que ver con ella y mientras estemos al mando, Hungría se mantendrá al margen. Es inaceptable el ataque a nuestro gasoducto, a nuestro oleoducto, sentenciaba Péter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. Fabricio, el régimen de Kiev, el régimen de Volodymyr Zelensky, va a intentar presionar, como lo hace el bloque europeo. El objetivo, seguir generando que el conflicto no se detenga, aunque vaya en detrimento de la propia población europea. Lo ha reconocido hoy mismo Keir Starmer como una nueva novedad de que ha golpeado a las familias de Reino Unido, seguir dotando de armamento y financiando el conflicto al este de Europa. No sé si tenemos aún a nuestro invitado. ¿Me escuchas, Fabricio? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto. Quería seguir hilando en la pregunta. ¿Qué escenarios se avisoran en medio de estas tensiones? Una Unión Europea que presiona, por otro lado un Volodymyr Zelensky que parece no quiere ceder en lo que ya ha marcado Trump como un avance con Vladimir Putin y sobre todo el hecho que enmarca la postura de Rusia, que ha sido firme en esa declaración conjunta, cuando Putin decía tenía que llegar el momento de pasar de la confrontación al diálogo. ¿Qué nos dices? Hungría es vital para Zelensky, porque si Hungría decide de cerrar el envío de energía, de petróleo y de gas a Ucrania simple y sencillamente se queda en la oscuridad y puede hacerlo de forma muy rápida. Así que Zelensky tiene esa capacidad, esa habilidad de irse a pelear con todo lo con que no debería pelear.
y que no sea su guerra, esto es comprensible. No es en realidad la guerra de ningún país europeo. Los europeos están en esa guerra porque necesitan de una guerra para justificar el reset europeo de su empresa, es decir, la transferencia en el sector bélico de todo lo que se producía industrialmente. Es el gran business de esta parte del siglo y Europa necesita una guerra para decir que necesita armarse. En realidad, esa guerra no es de ningún país europeo y quiero subrayar como eso así llamado grupitos de volenterosos, es decir, que se encuentran en Washington discutiendo junto a Zelensky qué hacer frente a la propuesta de Estados Unidos, no cuentan con Europa. Europa son 27 países, ahí están representados 3, porque uno ni es de la Unión Europea, es decir, estamos hablando de Gran Bretaña. Los países de Unión Europea que están ahí son Francia, Alemania e Italia. Y Italia con una posición diferente de la que tiene Francia y Alemania. Es decir, que la Unión Europea, mejor que no se discuta de Ucrania en el ámbito de la Unión Europea porque Ucrania va a salir perdedora. Es mejor que no se discuta de Ucrania cuando y Putin podrá permitir que entre en la Unión Europea. Ahora quiero recordarte que para entrar en la Unión Europea hay una ficha que son 50.000 millones de euros y me encantaría saber de antemano quién lo va a pagar. Así que es normal que toda la Unión Europea se pregunte, y particularmente algunos países se pregunten a qué título deberían hacer los nuevos rincones de las ambiciones políticas de Vladimir Zelensky. Ahí están las claves que nos ayudan a entender la importancia de este acuerdo nuclear en New START entre Rusia y Estados Unidos y la implicación que además ha tenido sobre la mesa en esa cumbre en formato 3-3 que se ha desarrollado en Alaska y los escenarios que además avisoran de aquí en más entre los jugadores, o diríamos nosotros en el mapa, entre las piezas claves dentro de nuestro mapa. Agradecer a Fabricio Casari por habernos acompañado hoy con su análisis. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Rusia, Estados Unidos. Acuerdo nuclear. 1. New START, una clave que pasa desapercibida en medio de la cumbre entre Putin y Trump, es el riesgo que podría representar no solo para ambos países la no renovación de este acuerdo New START, que fenece el 2026. Esto podría de alguna manera supervisar, más no frenar, la carrera armamentística nuclear sin restricciones que no ha logrado controlar lo que produce Rusia, pero sí le permite a Trump enmarcar sus intereses sobre los desafíos de seguridad de Estados Unidos. La OTAN salta a primera vista y Trump ya lo dejó ver en la declaración conjunta que brindó con Putin desde Alaska. 2. Ucrania. Las tierras raras que decidió ceder Ucrania a Estados Unidos se convierten en un engaño. La mayoría de estas tierras raras están ahora en manos de las fuerzas militares rusas. Zelensky no tiene muchas opciones para negociación ni el bloque europeo. Al final tendrán que terminar aceptando los puntos ya avanzados entre Putin y Trump, quedando Europa relegada como siempre, pese a que insista en presionar a otros países como Hungría a sumarse a una guerra que solo ellos han generado. Y me refiero a las élites europeas que insisten en mantenerlo latente. 3. Ártico. Otra clave crucial en todo esto. Por años Estados Unidos ha insistido en controlar las rutas marítimas y comerciales para intentar contrarrestar a Rusia y sobre todo a China. Quizás un paso que le puede convenir al propio Estados Unidos es levantar las sanciones o flexibilizarlas. Esto también podría impactar a favor de Estados Unidos, pero por donde se vea, seguirá saliendo victorioso Vladimir Putin de todo esto. A eso se debe también el interés de China, que está haciendo seguimiento detallado de todo este panorama. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.